Jikook en vivo viajando a los Estados Unidos. Y es que lo de ayer en el aeropuerto no fue simplemente otro día más. Fue de esos momentos que parecen pequeños, pero que se quedan dando vueltas en la cabeza porque tienen algo distinto. Algo difícil de explicar, pero imposible de ignorar. BTS estaba saliendo para cumplir con su agenda. Todos presentes, todos en lo suyo. Pero inevitablemente las miradas terminaron yéndose hacia donde estaban Jimin y Jungkook. Porque cuando se trata de ellos, siempre hay algo que resalta sin necesidad de que hagan un gran espectáculo. Desde el inicio ya se sentía esa energía entre ellos. Jungkook iba detrás de Jimin, molestándolo de esa forma juguetona que ya es tan característica, haciéndole cosquillas como si no pudiera evitar buscar su atención. Y Jimin, que al principio parecía querer seguir caminando normal, terminó adaptándose a su ritmo, caminando a su lado, como si ese pequeño momento hubiera cambiado todo el paso que llevaba. No fue algo exagerado, no fue una escena preparada, fue natural, espontáneo, y justamente por eso se sintió tan especial, porque cuando alguien actúa así, sin pensar demasiado, es cuando más muestra lo que realmente siente. Y luego vienen esos detalles que parecen mínimos, pero que terminan siendo lo más comentado. Los collares. Ambos llevaban accesorios de Chrome Hearts, algo que ya hemos visto antes. Porque claramente es una marca que les gusta, que forma parte de su estilo. Pero esta vez no fue solo eso. Fue la coincidencia. El mismo día, el mismo momento, los dos usando collares de la misma marca, dejándolos ver frente a las cámaras. Y claro, eso hace que cualquiera se detenga a pensar un poco más. Porque sí, podría ser casualidad, pero también podría no serlo. Lo de Jungkook con el collar fue especialmente llamativo. No solo lo llevaba puesto, sino que en cierto punto parecía mostrarlo de manera intencional, paseándose frente a las cámaras, dejando que se notara, como si quisiera asegurarse de que nadie se lo perdiera. Y después, casi como cerrando ese pequeño momento, lo cubrió, como si ya hubiera cumplido con algo que tenía en mente. Ese tipo de gestos son los que hacen que todo se sienta más profundo, porque no son evidentes, no son directos, pero tampoco son completamente aleatorios. Mientras tanto, Jimin estaba ahí, cerca, compartiendo ese espacio con él, conversando, caminando juntos, manteniendo esa cercanía que no necesita explicación. No estaban haciendo nada fuera de lo común, pero al mismo tiempo todo parecía tener un significado distinto. Porque cuando dos personas tienen esa conexión, no necesitan exagerar para que se note. Basta con la forma en la que se buscan, en la que coinciden, en la que se mantienen uno al lado del otro sin esfuerzo. Y claro, esto no pasó desapercibido. Muchos medios coreanos comenzaron a hablar del tema, porque este tipo de coincidencias, estos pequeños gestos sincronizados, son los que siempre terminan generando conversación. Son esos detalles los que hacen que la gente se pregunte si hay algo más detrás, si están intentando decir algo sin decirlo directamente. Porque al final, lo que más llama la atención no es solo lo que hacen, sino cómo lo hacen.
También están los comentarios de quienes intentan restarle importancia, diciendo que todo es decisión de producción, que los estilistas eligen las prendas, los accesorios, cada detalle. Pero esta vez hay algo que no encaja del todo con esa idea. Venían desde sus casas, no estaban en pleno escenario ni en una sesión controlada. Entonces surge esa otra posibilidad, que haya sido decisión de ellos, que tal vez, antes de salir, hubo un acuerdo silencioso o simplemente una conexión tan natural que los llevó a coincidir sin necesidad de hablarlo demasiado. Y es que con Jimin y Jungkook siempre pasa eso. Nunca es algo completamente claro, pero tampoco es completamente casual. Se mueven en ese punto intermedio donde todo parece sutil, donde cada gesto puede interpretarse de mil formas, pero al mismo tiempo se siente genuino. No necesitan grandes demostraciones, no necesitan hacer algo evidente para que la gente note que hay algo especial ahí. Ellos manejan otro tipo de lenguaje, uno más tranquilo, más implícito, más lleno de pequeños detalles que, cuando los unes, cuentan una historia mucho más grande. Al final, lo que queda no es solo el momento en el aeropuerto, ni los collares, ni las risas. Es esa sensación constante de que entre ellos hay una conexión que sigue creciendo, que sigue mostrándose de formas distintas, siempre sutiles, siempre inesperadas. Y eso es lo que hace que cada aparición juntos se sienta diferente, como si siempre hubiera algo nuevo por descubrir, algo más por interpretar. Ahora solo queda esperar qué más vendrá en los próximos días, en los conciertos, en los siguientes eventos. Porque si algo han demostrado una y otra vez, es que incluso en los momentos más simples, saben dejar huella. Y quizás, sin necesidad de palabras ni explicaciones, siguen encontrando la forma de decir mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Hoy también tuvimos el episodio de Run BTS después de tanto tiempo, y no está de más decir que Jungkook y Jimin protagonizaron momentos muy divertidos dentro del programa. En general, ver nuevamente a los 7 juntos en este regreso me llena de nostalgia y felicidad. Observar cómo se divierten, interactúan y juegan es algo que realmente se extrañaba. Aquí te dejo algunos de los momentos de Jikook dentro del episodio. Estamos más que ansiosos por ver todas las sorpresas que los chicos tienen preparadas. Porque si algo han demostrado con el tiempo es que nunca dan un paso sin que de alguna forma termine generando conversación. Y justo como dije al inicio, lo del aeropuerto no fue un simple momento de rutina. No fue solo otra salida más rumbo a cumplir agenda, tuvo algo distinto, algo que se sintió más cargado de intención, o al menos más fácil de notar para quienes prestan atención a los detalles. Porque sí, todos estaban presentes, todos siguiendo su camino, pero inevitablemente hubo un punto donde las miradas se concentraron en Jimin y Jungkook. Y no fue por algo exagerado, sino por esas pequeñas cosas que, cuando se juntan, terminan diciendo mucho más. Lo de los collares fue clave. Puede parecer algo mínimo, incluso insignificante para alguien que lo vea por encima, pero cuando hablamos de ellos, los detalles nunca son tan simples. Ambos llevaban collares de Chrome Hearts, una marca que ya forma parte de su estilo desde hace tiempo, algo que no es nuevo. Pero lo que hizo ruido fue la coincidencia exacta. Mismo día, mismo contexto, ambos usando accesorios de la misma marca de una forma bastante visible. Y claro, ahí es donde entra la pregunta inevitable: ¿casualidad o decisión?
Porque cuando se trata de dos personas que comparten tanto tiempo, tantos momentos y una conexión tan evidente, este tipo de coincidencias empiezan a sentirse diferentes. Y lo interesante aquí es que no solo fue algo que llamó la atención dentro del fandom, la prensa coreana también lo mencionó, y eso le da otro peso al asunto. Porque uno puede entender que los fans analicen cada gesto, cada mirada, cada accesorio, pero cuando medios lo toman y lo convierten en tema de conversación, ya estamos hablando de algo que salió de ese círculo más cercano y se volvió visible a otro nivel. Incluso algunos lo relacionaron directamente con cómo este tipo de acciones o coincidencias suelen ser el inicio de rumores de citas. Lo cual es bastante llamativo considerando el contexto. De hecho, si lo vemos desde ese ángulo, esto sería algo completamente nuevo en ese sentido para Jungkook, al menos de forma tan directa y pública. Y ahí es donde todo se vuelve aún más curioso, porque momentos entre él y Jimin han habido muchísimos a lo largo del tiempo, incluso momentos que muchos podrían considerar más evidentes o más intensos en términos de cercanía. Escenas donde cualquiera podría pensar, esto no es algo que verías normalmente entre dos amigos, y sin embargo, nunca habían generado este tipo de reacción mediática tan clara. Entonces la pregunta aparece sola, ¿por qué ahora? Tal vez tiene que ver con que la gente ya no lo percibe de la misma forma que antes, porque durante mucho tiempo, la dinámica entre Jimin y Jungkook se volvió algo tan constante, tan natural para quienes lo siguen, que dejó de sorprender. Era simplemente ellos siendo ellos. Esa cercanía, ese contacto, esa forma de buscarse mutuamente se volvió parte de su esencia pública. Pero eso no significa que sea algo común o fácilmente explicable como una simple amistad típica. Y aquí es donde entra otro punto importante que siempre genera debate. Muchos intentan justificar este tipo de interacciones diciendo que así son las amistades en Corea, como si todo pudiera explicarse únicamente desde una diferencia cultural. Y aunque es cierto que hay expresiones de afecto entre amigos que pueden variar según el contexto cultural, también es verdad que esa explicación se ha simplificado demasiado. Porque incluso personas coreanas han señalado varias veces que la forma en la que Jimin y Jungkook se tratan no es algo que ellos consideren completamente normal entre amigos. No es que sea imposible, pero tampoco es lo habitual. Eso hace que todo cobre otro matiz. Porque entonces ya no estamos hablando solo de interpretación de fans o de diferencias culturales mal entendidas, sino de algo que incluso dentro de ese mismo contexto llama la atención. Y ahí es donde su relación empieza a sentirse como algo único, algo que no encaja del todo en categorías simples. Son cercanos, sí, pero hay una intensidad, una constancia y una naturalidad en esa cercanía que no se ve todos los días. Por eso mismo resulta tan curioso que este tipo de rumores no hayan surgido antes con esta fuerza en su propio país, porque si momentos han sobrado, oportunidades también. Entonces, que recién ahora empiece a tomar forma este tipo de narrativa mediática hace pensar que algo cambió, aunque sea sutilmente. Tal vez no es algo que ellos estén anunciando, ni algo que busquen confirmar, pero sí podría ser una etapa donde ya no sienten la necesidad de esconder tantos ciertos gestos, donde simplemente dejan que las cosas fluyan como son. Y eso conecta con la forma en la que siempre se han mostrado. Nunca hacen algo demasiado obvio, nunca cruzan esa línea de lo explícito, pero tampoco son completamente cerrados. Se mueven en ese punto medio donde todo es sutil, donde cada gesto parece pequeño, pero tiene un significado más profundo para quien sabe mirar. Como si su forma de comunicarse no necesitara palabras, como si bastara con coincidir en detalles, con mantenerse cerca, con compartir momentos que sin ser grandes terminan siendo memorables. Es casi como si fueran construyendo una narrativa propia a través de fragmentos, de instantes que por separado pueden parecer insignificantes, pero que juntos forman algo mucho más grande. Y eso es lo que mantiene a la gente tan atenta, porque nunca sabes cuándo un pequeño detalle va a convertirse en el centro de todo. Nunca sabes cuándo algo tan simple como un collar,
una risa o una caminata juntos va a abrir una conversación completamente nueva. Al final, más allá de lo que cada uno quiera creer o interpretar, lo cierto es que Jimin y Jungkook siguen mostrando una conexión que no pasa desapercibida. Una conexión que no necesita definirse para sentirse real, que no necesita explicaciones para generar impacto. Y quizás por eso mismo todo esto resuena tanto ahora, porque llega en un momento donde cada pequeño gesto parece amplificarse, donde cada coincidencia se mira con más atención. Así que sí, solo queda esperar, pero no de una forma pasiva, sino con esa curiosidad constante de ver qué más van a dejar ver, qué otros pequeños detalles van a aparecer en el camino. Porque si algo han dejado claro es que no necesitan hacer grandes declaraciones para decir mucho. Les basta con seguir siendo como son, con moverse en ese lenguaje silencioso que manejan tan bien, donde lo mínimo puede tener un valor enorme, y donde cada momento, por más simple que parezca, puede terminar significando todo para quienes saben observar.